discusión de la reforma tributaria. Avanza el paro nacional en rechazo a esta reforma. Israel y las milicias palestinas islamistas. Tras el retiro del proyecto de reforma tributaria, Ley de Solidaridad Sostenible, el pasado 2 de mayo, la presión generada por la contracción de la economía del 2020 y el incremento significativo tanto del déficit fiscal como del gasto fiscal para paliar los efectos de la pandemia dieron lugar a una conclusión incuestionable para los diferentes actores políticos, sociales y económicos del país. Urge hacer una reforma fiscal. Los términos no han sido objeto de pleno consenso, pero en lo que al Gobierno Nacional concierne, el 20 de julio radicó, a cargo del actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, una nueva propuesta conocida como Proyecto de Inversión Social. Este buscaría recaudar 15.2 billones de pesos al año para preservar el programa de ingreso solidario hasta el 2022, generar un subsidio para la contratación de jóvenes de 18 a 25 años, continuar el apoyo a la nómina PAEF para micro y pequeña empresa, entre otros, sin extender el IVA o ampliar la base de declaración de renta para personas. Al respecto, se pronuncia el profesor Daniel Libreros, director del Grupo de Investigación, Globalización y Saberes Alternativos, GLOSAS. El nuevo proyecto de reforma tributaria no cambia en mucho lo que deben ser las transformaciones que necesita la política fiscal del país, particularmente en temas de redistribución del ingreso. En la misma reforma tributaria anterior, lo que cambiaron fue que quitaron la tributación para los sectores medios, las capas medias, porque sacaron esto de los umbrales de tributación de renta, que lo bajaban más y que entraba obviamente las capas medias, y también quitaron los IVAs, pero siguen las exenciones, no se toca a los súper ricos, que sabemos que en Colombia tienen un desnivel de riqueza enorme, en un país de concentración de la riqueza también grandísimo, donde el sector decil 10 de la población, o sea, los más ricos, ganan 300 veces más que el decil 1. Por consiguiente, no es la reforma que necesitamos y no plantea los cambios y las transformaciones estructurales necesarias. La anterior reforma, el mismo presidente dijo públicamente que se trataba de una exigencia a las calificadoras de riesgo, y esto a su vez tiene relación con un tema relevante, que es el endeudamiento público tan grande al que ha llegado el país, el mayor en su historia, que significa a futuro continuar con una política tributaria bastante dificultosa para la población. Ese tema del endeudamiento es un tema referente ahora, a futuro, y va a ser el centro del debate fiscal en los próximos años en el país. Es posible hacer una verdadera reforma estructural que permita la redistribución del ingreso. Los sectores altos de la población siguen sin tributar. Por consiguiente, una tributación sobre los grandes patrimonios o las grandes fortunas, una tributación sobre los dividendos, una tributación sobre las grandes pensiones, como ocurre en otros países, es urgente para empezar a implementar un cambio real en la política de la hacienda pública. Pero eso hay que tener en cuenta también otro elemento que es decisivo, el endeudamiento público. Nosotros estamos llegando ya a unos niveles altísimos de endeudamiento público. El grueso del presupuesto nacional va a terminar pagando deuda tanto en amortización de capital como en intereses en los próximos años. Por consiguiente, una auditoría de la deuda, como ha pasado en otros países de América Latina, Ecuador en el 2008, Brasil en la década del 80 y otros que se están abriendo esa discusión en un contexto internacional donde la pandemia ha obligado a que nuestros países periféricos se endeuden muchísimo, se vuelve también una necesidad decisiva en lo que puede ser la discusión de las políticas públicas en el último periodo. Y para terminar, uno puede decir que una reforma estructural de estas características debe tener en cuenta la internacionalización de servicios que se ha producido por efecto también de la globalización. Luego, el tema de los impuestos sobre empresas como Google o empresas de servicio transnacional que hacen ganancias en el país, pero que tienen casas matrices por fuera, es otro de los temas que también no solo se debe discutir en Colombia, sino que se viene discutiendo también a nivel internacional.